Bueno, pues hemos organizado Izquierda Anticapitalista Revolucionaria este acto. Creemos que es importante, ahora que está de moda el revisionismo por parte de la derecha, volver a contar lo que ocurrió, cuál fue nuestra guerra civil, nuestra república y la revolución que hubo en España, que a pesar de todo pasa un poco desapercibida, no se cuenta, que la república y la guerra civil están enmarcadas en un periodo de lucha de clases. Y la perspectiva de clase, muchas veces desde la misma historia que viene a ser progresista, no hablemos ya de los libros de historia que enseñamos en los institutos, pero la misma historia progresista que podemos leer, aparentemente pues, es un cambio total que vuelca las expectativas de mucha gente, pero no se ahonda en lo que fue un periodo de nuestra historia que fue el precedente de lo que luego va a suceder en el resto de Europa. Pero es un periodo interesante de lucha de clases que conviene analizar y desde una perspectiva de clase, lo que queremos aterrizar. Entonces, nada más mejor para esto que un compañero que ya conocemos de hace mucho tiempo, Antonio Luis Vázquez, que es un historiador marxista, militante de la izquierda revolucionaria desde hace mucho tiempo, compañero actualmente del Frente No hay Tiempo que Perder, en el que estamos Izquierda Anticapitalista Revolucionaria participando con más organizaciones. Y también compañero de Izquierda Anticapitalista durante mucho tiempo. Antonio Líez milita en Madrid, es columnista de La Izquierda Diario y de Caos en la Red, que podéis leer los artículos no solo sobre esta época de la historia del Estado español, sino sobre coyuntura política, estrategia de partido, etc. Y también tengo un blog, antonioliez.wordpress.com, donde hay entrevistas sobre las presentaciones de sus libros y sobre diferentes temáticas para poder seguir un poco la lista. Está a punto de publicar un libro sobre la Revolución de Octubre, que se presentará seguramente aquí, tarde o temprano, en el aniversario en el que estamos este año, el 100 aniversario de la Revolución Socialista. Y bueno, para nosotros era un lujo traerlo porque, aparte de traernos un periodo de la historia muy rico y siempre desde una perspectiva de oprimidos y opresores, de explotados y explotadores, que es la que nos interesa analizar, ahondar en las contradicciones de ese periodo, en qué tipo de revolución y por qué fue abortada en el momento en el que estamos, preparando una Segunda Guerra Mundial, un fascismo que está llamando a las puertas y ya está atacando a la clase trabajadora, y también porque creemos que es importante aprender, extraer lecciones. No solo hay que mirar la historia, y Antonio Líez, que es historiador, podrá decirlo mejor que yo, para añorarla como un ejercicio de nostalgia, sino para extraer lecciones quienes queremos cambiar el mundo y quienes queremos que la sociedad que tenemos actualmente de explotación, miseria y saqueo a mano armada, pues esté construida sobre otras claves. Y los que militamos en ello creemos que hay que aprender de los errores y para en otras circunstancias mejores en las que nos veamos, pues saber operar bien. Entonces no me quiero enrollar más. Ahí hay una hojilla que vamos a pasar para los que estén interesados en conocernos. Somos una organización joven, pero que llevamos aquí militando en Almería bastante tiempo, interviniendo en los movimientos sociales. A nivel estatal participamos en muchos frentes de lucha, el movimiento estudiantil, el movimiento sindical. En la Marcha de la Dignidad tenemos un papel destacado, y nos reunimos, y quien quiera acercarse, pues nada, que contacte con nosotros en las redes sociales o por correo, y ahí tenéis una hojilla para el que quiera recibir información, tenemos ahí una revista, etc. Entonces nos centramos ya en esta obra, en el repaso que va a hacer Antonio Líez, y luego pues el debate está abierto para gente que provenga de la izquierda de diferentes tradiciones. No vamos a negar que el libro presenta los hechos tal como aparecen, con los personajes hablando en primera persona, con las publicaciones de periódicos de esos hechos, y el debate está abierto y bienvenido para cualquiera que quiera luego plantearlo. Así que ya me callo y queda. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Muchísimas gracias en primer lugar por invitarme, y a vosotras y a vosotros por acudir a esta charla. Yo, si me permitís, en mi condición de historiador y de trabajador, una de las cosas primeras que quiero decir es que la historia no tiene nada que ver con un ejercicio de erudición,
y tampoco la historia es un museo de antigüedades. La historia es una herramienta fundamental para la clase trabajadora porque no hay nada más revolucionario que la verdad, y todos sabemos que en la interpretación histórica un historiador marxista no puede ser imparcial, pero sí puede ser objetivo por una razón bastante sencilla, porque lo que le interesa fundamentalmente es sacar la esencia del proceso histórico que ha estudiado a la superficie, porque al no haber nada más revolucionario que la verdad, el conocimiento de ese momento de la historia lo que va a hacer que le va a ayudar a los jóvenes cuadros de la clase trabajadora. Precisamente una de las cosas que son fundamentales es que la historia es trascendental para la gente joven, para las compañeras y los compañeros que tengan la ambición de convertirse en cuadros políticos de la clase trabajadora, es decir, de armar a la clase trabajadora reflexivamente, políticamente, para que la clase trabajadora pueda ser realmente el sujeto histórico. Si la clase trabajadora no tiene una cultura política, no podrá enfrentar nunca a la clase dominante, a la burguesía, y por lo tanto la historiografía, insisto, no es un ejercicio de erudición, no es un museo de la historia, sino un arma de la crítica para que nos acerque al conocimiento de lo que ha sucedido, para que las jóvenes generaciones tengan claro los errores que ha cometido el movimiento obrero, que como veréis en esta charla y que después en las preguntas que haréis que más os interesen, se comprenderá que tenía una fuerza inmedible la clase trabajadora en el periodo que va del 31 al 39, pero por la no cultura política, es decir, por no tener una teoría de la conquista del poder, pudo ser derrotado. No tengo que decir que lo más interesante es el debate, porque son las preguntas aquellas que de los temas o de las cosas que más, digamos, os preocupan y que más podemos relacionar con la realidad también, porque hay una cosa, hay quien piensa que lo que está sucediendo ahora son hechos absolutamente novedosos. No, hombre, no, pues digamos el oportunismo, los pisamoquetas, para utilizar una jerga más de hoy en día, han existido en el movimiento obrero desde que el movimiento obrero ha salido a la lucha política, a la palestra. La Revolución Española de 1931 a 1939 tiene varias etapas. La primera, que va de 1931, del 14 de abril de 1931 exactamente, a noviembre de 1933. Ese es el bienio que van a gobernar socialistas y republicanos de izquierda. El 14 de abril de 1931, como sabéis, proclama la Segunda República Española después de unas elecciones que el 12 de abril, 2 días antes, por lo tanto, le habían dado la victoria a las candidaturas de republicanos y socialistas, y la monarquía no tuvo otra cosa que hacer que dejar su sitio en el tablero político y marcharse. Pero los republicanos, había republicanos de derechas, republicanos de izquierda, y estaba el movimiento obrero. El movimiento obrero tenía dos grandes fracciones: el movimiento anarcosindicalista, que me oiréis decir a buen seguro varias veces en la charla, que era la vanguardia social de la clase trabajadora, es decir, su parte más dinámica era, vamos a decir, esquematizando, CNT-FAI, y el movimiento socialista, la otra gran fracción de la clase trabajadora, que era UGT-PSOE. Entre esos dos movimientos, entre el anarcosindicalismo y el socialismo, van a organizar a la inmensa mayoría de la clase trabajadora, y esta es la que va a ser fundamental. Estos dos grandes movimientos, estas dos grandes fracciones van a ser fundamentales en todo el periodo del 31 al 39, desde que se instaura la Segunda República hasta que termina la Guerra Civil. Pero están los republicanos de derechas, que más conocidos a buen seguro,
para vosotros es Niceto Alcalá Zamora, y los republicanos de izquierda, que el más conocido es Manuel Azaña. Bien, no es casual que Niceto Alcalá Zamora fuera ministro con Alfonso XIII, y fue ministro con Alfonso XIII porque lo que no querían es dejarle el campo abierto a la clase trabajadora para que la clase trabajadora pudiera llevar aquella revolución democrática a una revolución socialista previa, obviamente, conquista del poder. Y además, como está documentado en el libro, Niceto Alcalá Zamora lo dice claramente, dice: yo no quiero ser un Kerensky, no quiero una república convulsa, pero una república, vamos a decir, moderada, es lo que yo deseo, y entonces para eso la voy a dirigir. Y Miguel Maura, que también era un republicano de derechas y que va a ser el primer ministro de Gobernación, dirá también, que obviamente está documentado en el libro, que él participa en política porque no le quiere dejar el campo abierto a la clase trabajadora. Pero las organizaciones de masas, tanto los republicanos de derechas como de izquierda, no tenían en realidad organizaciones de masas. Organizaciones con influencia de masas tienen el movimiento socialista y el movimiento anarcosindicalista, y que después los comunistas, que podemos hablar, que bueno, por la división que hay en el movimiento obrero entre stalinistas y trotskistas, va aquí a ser muy pequeño. Pero el movimiento socialista es el que le va a dar cobertura de masas al gobierno republicano socialista. El comité revolucionario que se había formado antes de que se convoque la Segunda República va a ser también el gobierno provisional, y en ese gobierno provisional va a estar el PSOE con 3 carteras y un PSOE liderado por Largo Caballero. Pero lo que va a hacer este gobierno republicano socialista va a intentar hacer una serie de reformas, pero la clase dominante no le va a dejar hacer reformas, y además el gobierno republicano socialista va a hacer una cosa progresista. Vamos a empezar por la progresista, que es la Constitución republicana, que es fundamental en una parte, en los derechos de la mujer. Nunca la mujer había tenido en el Estado español el derecho a votar, y nunca había tenido el derecho a divorciarse. Esas dos conquistas de las mujeres van a quedar reflejadas en la Constitución republicana. Pero a pesar de que se dice que la Constitución es una república, que la Segunda República es una república de todas las clases, una frase de Araquistáin, de un socialista, de uno de los, digamos, de la izquierda socialista, no es así, no está nada reconocido. Y inclusive más adelante veremos que cuando es las elecciones del Frente Popular, cómo van a rechazar, en un contexto ya de plena revolución social, cómo van a rechazar los propios republicanos el programa básico, un programa reformista radical de la clase trabajadora. Lo que va a hacer el gobierno republicano socialista va a ser implementar una serie de medidas, pero que en la práctica van a tener, digamos, muy poca solvencia, muy poca utilidad, porque era una auténtica necesidad. La necesidad más importante era la reforma agraria, porque, como sabéis, en aquel momento la clase trabajadora en el campo, lo que algunos autores y yo mismo denominamos el proletariado agrícola, era una parte importantísima de la clase trabajadora. Pero lo que hacen es que no quieren dejar a la clase trabajadora que cumpla un papel determinante, y entonces lo que van a hacer los republicanos y los socialistas va a ser combatir realmente a la clase trabajadora a través de la ley de la defensa de la República. Es decir, por ejemplo, las medidas como la reforma agraria no solamente no se van a efectivizar, prácticamente no se ocuparon tierras en el bienio republicano socialista, sino lo que van a hacer es que van a represaliar a la parte más dinámica de la clase trabajadora a través de la ley para la defensa de la República.
Y lo que va a quedar de una manera muy clara en el bienio progresista es que el gobierno republicano socialista no dinamitó a los cuerpos represivos del Estado, no hizo una purga elemental en los cuerpos represivos del Estado, y entonces se va a dar unas represiones. Como esto tiene que ser en plan rápido, me voy a centrar en la represión, digamos, más conocida, en mencionar las más conocidas. Una de ellas es en Arnedo, en Logroño, que ya sabéis que la Guardia Civil mató a 11 trabajadores, algunos de ellos niños y también mujeres. Y ya en la segunda insurrección anarquista del 2 de enero de 1933 se va a dar el episodio que todos conocemos, que va a ser el de Casas Viejas, aquí en Cádiz, en Andalucía, obviamente, y ahí van a matar a trabajadores agrícolas, las fuerzas del orden las van a matar como si fueran perros, es decir, no hubo ninguna diferencia de comportamiento de los cuerpos represivos que formalmente estaban controlados por el gobierno republicano socialista, de lo que habían tenido los cuerpos represivos en la monarquía de Alfonso XIII. Va a ser precisamente la matanza de Casas Viejas la que le dé, digamos, el estoque al gobierno republicano socialista, porque también había represaliado al movimiento obrero en huelgas como, por ejemplo, de la Telefónica, que los mismos anarquistas decían que esos ministros, además, son fusilables desde el punto de vista de la clase trabajadora, y razón tenían. El libro está muy documentado, como Miguel Maura, el primer ministro de la Gobernación, tiene la represión del movimiento obrero como un ejercicio sistemático, y eso queda absolutamente documentado por sus propias palabras, que a mí me interesa que hablen los protagonistas históricos. Por sus propias palabras queda documentada la capacidad represiva, la estrategia represiva de los republicanos, y de los republicanos de derechas, pero que estaban en el gobierno republicano socialista, y en este terreno los socialistas aceptaron, liderados por Largo Caballero, aceptaron, digamos, esa dinámica represiva. Con Casas Viejas se puede decir que el gobierno republicano socialista está finiquitado, y entonces se va a ir a unas elecciones en noviembre de 1933, pero con dos características fundamentales. Las esperanzas, digamos, de traer una sociedad realmente democrática se habían evaporado para la mayor parte del movimiento obrero y desde luego para su parte más avanzada, y además se daba la circunstancia de que la derecha, cuando se instaura la Segunda República, no tiene ninguna organización de masas, no tiene ninguna organización política de masas. Esto es muy importante que lo entendamos. Las únicas organizaciones políticas de masas, el 14 de abril de 1931, son las del movimiento obrero. Es la CNT-FAI y el UGT-PSOE, por resumir, las dos organizaciones centrales de la fracción anarcosindicalista y de la fracción socialista. Pero, en cambio, la derecha no tenía absolutamente ninguna organización política que tuviera influencia de masas, pero sí la tiene ya en noviembre de 1933, porque se organiza la CEDA, liderada por Gil Robles, que es una organización protofascista, y se va a hacer una campaña durísima, y en esa campaña el líder de la CEDA, Gil Robles, dirá que él lo que quiere acabar literalmente es con el socialismo, con la revolución, que vienen para construir un Estado corporativo, es decir, un Estado fascista. En cambio, Largo Caballero va a dar un giro a la izquierda y empezará, que bueno, está documentado en el libro, obviamente, empezará a decir que no hablar de la lucha de clases es como no reconocer la existencia del sol, la luna y las estrellas. Y empezará a hablar, pero en ese tiempo estamos hablando de la campaña electoral de noviembre del 33, es decir, antes del propio noviembre del
empezará a hablar, no nos asombremos, que lo dice él, está bien documentado, de la necesidad de la dictadura del proletariado. Bueno, la cuestión es que con el proceder reformista, que no hizo realmente reformas porque la clase dominante no se lo permitía, del gobierno republicano socialista, en noviembre de 1933 nos vamos a encontrar con unas elecciones que va a ganar la CEDA y el Partido Republicano Radical de Alejandro de Roux, de un gran corrupto como el propio presidente de la República en aquel momento, Niceto Alcalá Zamora, lo dice. Entonces, cuando ganan las elecciones, los anarquistas habían dicho, por ejemplo, Durruti, si me permitís, dijo: la FAI patrocina el atraco colectivo. El eslogan de la CNT, que no se presenta a las elecciones, va a ser: frente a las urnas, la revolución social. Gil Robles, ya hemos dicho, que dice que es una organización netamente contrarrevolucionaria. Y el PSOE, cuando ya la CEDA y el Partido Revolucionario Republicano ganan las elecciones, ya dicen bien claro que si la CEDA, si ministros de la CEDA entran en el gobierno, el movimiento socialista y concretamente la UGT de Largo Caballero llamará a la insurrección. Al mismo tiempo, los anarquistas dicen, en cuanto gana el Partido Republicano Socialista y la CEDA, llaman a una insurrección, que la hacen, va a ser la tercera insurrección anarquista. Cuando entran 3 ministros de la CEDA en el gobierno, el movimiento socialista cumple su palabra y llama a la insurrección. Pero fijaros, 2 insurrecciones sin tener una relación entre las dos grandes fracciones. Los anarcosindicalistas llaman a una insurrección por su parte, que es derrotada. Después los socialistas van a llamar a una insurrección que no tiene un programa claro, bueno, tan claro que inclusive el propio Largo Caballero dice que que no había programa, porque lo importante es que no entraran los ministros de la CEDA en el gobierno. Solo va a haber una excepción, pero esa excepción va a ser importantísima, que es en Asturias. En Asturias, todas las fracciones del movimiento obrero, la socialista, que es la mayor fracción en Asturias, la anarcosindicalista y el movimiento comunista fraccionado entre estalinistas y trotskistas, también va a estar en la Revolución de Octubre. Es decir, todas las fracciones del movimiento obrero fueron en unidad de acción en octubre de 1934 en Asturias, lo que posibilitó que la Comuna Asturiana fuera un ejercicio de revolución social. Organizó unas milicias que derrotaron a los carabineros, a la Guardia Civil y al Ejército, y solo cuando las insurrecciones no triunfaron en el resto del Estado, por ejemplo en Madrid y por ejemplo en Cataluña, que hubo insurrecciones por todo el Estado, pero para poner, digamos, las muestras más notables, porque está claro que la capital del Estado era fundamental y que la capital de Cataluña también era fundamental, pues allí salen derrotadas las insurrecciones. Y entonces lo que va a poder hacer el gobierno de Lerroux y de la CEDA va a ser concentrar el aparato represivo en Asturias, y entonces de esa manera sí va a poder derrotar a la Comuna Asturiana. Pero si no llega a ser por esa concentración del aparato represivo absoluto, no hubieran podido no hubieran podido derrotar a la Comuna Asturiana. Está absolutamente documentado en el libro que si bien el gobierno era de Lerroux, ahí quien tiene digamos, la estrategia represiva para derrotar al movimiento obrero en Asturias va a ser la CEDA, y a través del ministro de Gobernación, que era también del Partido Radical, pero este va a nombrar a Francisco Franco, jefe del Estado Mayor, y al teniente coronel Yagüe, por encargo del mismo Franco,
como comandante en jefe de las tropas coloniales que el gobierno, perdón, va a trasladar a la comuna asturiana para represaliar. La comuna asturiana, como todos sabemos, fue derrotada, pero lo que no tenemos que perder de vista es que precisamente lo que hizo la comuna asturiana fue imposibilitar una fascistización de la República de una manera legal, que el movimiento obrero español lo tenía muy en cuenta, porque en enero de 1933, si no recuerdo mal, el 30 de enero de 1933, Hitler había sido nombrado jefe de gobierno en la República de Weimar, con lo cual el nazismo llegó de una manera legal al poder en Alemania de Weimar, y eso lo tenía súper claro el movimiento obrero español, y por eso dijeron que no podían permitir que la CEDA llegase al poder de una manera legal, porque lo que iba a traer efectivamente era la fascistización de la República. No obstante, al ser derrotada la comuna asturiana, puede decir, bueno, entonces ¿por qué no la trajo? ¿Por qué no trajeron ese Estado corporativo, ese Estado fascista por la vía legal, ya que había sido derrotado el movimiento obrero? Por dos razones. El movimiento obrero, y eso se verá hasta en los debates que dan las diversas fracciones de la derecha en el Congreso de los Diputados, y ningún diputado de la izquierda, no va a ser derrotado. Tuvo una derrota parcial, pero no absoluta, porque la fuerza del movimiento era tan grande, que después se verá en febrero de 1936, que aún siendo derrotado no lo podían sacar del tablero político. Eso por una parte. Por la otra, no es homogénea la estrategia política que tiene el gobierno del Partido Republicano Radical y de la CEDA, que ya está el líder de la CEDA como vicepresidente. No es una estrategia común, porque al Partido Republicano Radical de Lerroux le llega como una república conservadora, y en cambio la CEDA lo que quiere es un Estado corporativo, que es como le llamaban entonces ellos, que es decir, un Estado fascista. Digamos que esta no estrategia común va a posibilitar que el movimiento obrero se rearme políticamente, y como las condiciones materiales de existencia efectivamente no solamente no mejoraron en relación al periodo republicano socialista, sino que empeoraron, con una represión brutal, con fusilamientos, con torturas, con despido y con violaciones de las mujeres de la clase trabajadora, pues esto reactivó al movimiento obrero, y llegamos, digamos, a febrero de 1936. Entonces, en el periodo previo a febrero de 1933 se va a dar una característica, que el movimiento obrero, y sobre todo y fundamentalmente las dos grandes fracciones del movimiento obrero, el socialista y el anarcosindicalista, no sacaron las enseñanzas que le estaba dando el propio proceso histórico en Asturias, de la Alianza Obrera, y en vez de ir a una Alianza Obrera, es decir, para entendernos hoy, a un frente de izquierdas, a un frente de la clase trabajadora, que tenían toda la posibilidad del mundo de organizar, lo que hizo el movimiento obrero, y concretamente a través del Partido Socialista, lo que hicieron fue ir al Frente Popular. A un Frente Popular que las organizaciones de masas las aportaba una vez más el movimiento obrero. Izquierda Republicana, la organización de Azaña, no tenía capacidad de movilización de masas, en cambio el movimiento obrero sí, y hasta en esta ocasión la propia CNT, que formalmente dice que no va a votar, pero llaman sus líderes más importantes, por ejemplo el caso de Durruti dice que hay que votar, van a votar también por el Frente Popular. Pero el programa del Frente Popular es un programa que por lo que le votó la clase trabajadora es por una cosa muy sencilla y muy elemental, que es por la ley de la amnistía, que era para que se sacaran en números redondos
30.000 compañeros que estaban detenidos en las cárceles, los que habían sobrevivido a la represión, 30.000. Eso es el epicentro del programa del Frente Popular, pero como los propios periódicos de la clase trabajadora y concretamente el socialista, donde sale el programa del Frente Popular, que en el libro lógicamente está citado, los republicanos no aceptan nada, no aceptan ni lo que entenderíamos hoy por un seguro de paro, ni aceptan nada como socializar o controlar la banca, y no aceptan nada como la ocupación de las tierras, y desde luego nada como el control de las fábricas. Se niegan taxativamente, y en cambio las organizaciones del movimiento obrero, todas, absolutamente todas, excepto la CNT-FAI, están dentro del Frente Popular. Está el PSOE-UGT, está el PC, está el POUM, y la CNT llama también a votar por el Frente Popular. Bueno, en las elecciones de febrero de 1936, como el Frente Popular es también un frente que por la ley electoral, cuando se ganaba, tenían, digamos, una compensación de diputados, va a haber un empate, son, así de memoria, si me permitís, unos 4.300.000 votos más o menos cada parte, unos pocos de miles más para el Frente Popular, pero en términos, en términos generales, digamos que electoralmente hubo un empate entre la España revolucionaria y la España negra, porque lógicamente los empresarios, la Iglesia, los terratenientes tienen un peso social, y además, lógicamente, su aparato ideológico había sido la Iglesia, y sigue teniendo mucha influencia, pero en el Parlamento de la República va a tener mayoría el Frente Popular. Pero el Frente Popular resulta que quien gobierna solo son republicanos. Los partidos de la izquierda, que son los que han llevado a que el Frente Popular gane las elecciones, no gobierna. Gobierna fundamentalmente, los republicanos de izquierdas, primero Azaña, después Azaña pasa a presidente de la República, y vamos a tener de primer ministro a Casares Quiroga, que veremos que fue un personaje absolutamente nefasto para el movimiento obrero. Y Azaña, que está citado en el libro, claro, en sus memorias, dice: vamos a tener otra vez que segar el trigo en verde. Y yo, cuando le leí, recuerdo, hace muchos años, digo, este hombre no se ha enterado de nada. El trigo estaba absolutamente maduro, porque era una revolución social lo que había, y el hombre quería ir a un gobierno otra vez de reformas, cuando en las elecciones la derecha llamaba bloque revolucionario a los del Frente Popular, y a ellos mismos se calificaban de bloque contrarrevolucionario, pero la derecha, ellos mismos, está, por ejemplo, en ABC, que está documentado. Y este señor, el Manuel Azaña, dice que no, el trigo otra vez está verde, y se pone en la dinámica de las reformas. Bueno, pero la clase trabajadora era consciente de que había ganado las elecciones, y lo que hace, antes de que haya una ley de amnistía, saca a sus presos de la cárcel. No todos, que algunos inclusive estuvieron hasta el golpe de Estado, como veremos en Madrid, y empieza a ocupar las tierras de los terratenientes. Quiere decir, la clase trabajadora entendió que aquello había sido su victoria, y no se leyó, desde luego, el programa del Frente Popular, porque la clase trabajadora tenía su propio programa, como muy bien va a demostrar la revolución social. Automáticamente, de que gana las elecciones el Frente Popular, que ahí tiene un papel también en la conformación del Frente Popular, el estalinismo, después a ver si lo hablamos, pero para todo así apretado, no puedo decir, tienen un papel fundamental, porque en el Congreso de la Internacional Comunista se renuncia al Frente Único, y lo que se va a los frentes populares. Bueno, pues cuando ya se da la victoria de la clase trabajadora en febrero de 1936,
los ruidos de sables son inmediatos. Inclusive se quiere dar un golpe de Estado antes de que se den las elecciones, pero vamos a decir que se hace una encuesta entre los militares, los propios militares, dice que aún no están las condiciones objetivas dadas. Pero ya se organiza y el ejército va a estar subvencionado por la burguesía, y un señor que va a participar de una manera directísima y que nos puede seguir de ejemplo en la financiación es Juan Mars Ordina. Este hombre va a financiar a los militares de tal forma que les va a decir: miren ustedes, en caso de que fracasen ustedes tienen las espaldas cubiertas, así que eso del patriotismo, de los militares y tal, no le dijo a Franco, le puso cuentas corrientes en el extranjero, se las puso a Mola para que los militares tuvieran las espaldas cubiertas, porque los militares tenían el ejemplo de la Revolución Rusa, donde generales zaristas habían tenido que ponerse a trabajar, por ejemplo, en las discotecas en París, ¿no? Pues eso lo tenían muy presentes los militares, y entonces la burguesía le financió, pero no solo le financió Juan Mars, le financió el rey exiliado Alfonso XIII, le financió Goicoechea, le financió Luca de Tena, el propietario de ABC, y le financió la aristocracia también. Por ejemplo, hay un aristócrata que dice ahí que le dimos dinero hasta doler, le dimos todas nuestras joyas. Efectivamente, era una lucha de clases, y el ejército va a ser la espada de la clase dominante. La clase dominante es esa fusión de aristocracia y burguesía, ¿no? que se fusiona a través de consejos de administración y que se fusiona a través de matrimonios. Es, digamos, la clase burguesa que estaba naciendo en el Estado español. Pues esa es la clase social que financia a los generales y hace de los generales lo que son el aparato represivo del Estado, y los generales, lógicamente, dan el golpe de Estado. Pero el golpe de Estado se pudo dar, entre otros factores, por la imbecilidad supina del gobierno republicano. Gobierno republicano, no ni gobierno frente populista, porque un gobierno solo de republicanos, el gobierno de Casares Quiroga, que se niega, bueno, ya cuando conoce los hechos, se niega a armar a la clase trabajadora, rotundamente, y el único ejercicio, digamos, de fuerza es el que le dé armas a la clase trabajadora, lo fusilo. Ah, usted fusila a la clase trabajadora, ¿no? Pero resulta que usted no fusila a los golpistas. El teniente coronel Yagüe, el que va a ser el jefe de las tropas coloniales una vez más hasta que Franco llegue a África, va a tener una entrevista con él, y está documentada en el libro, y le dice el teniente coronel Yagüe a Casares Quiroga: no, yo le prometo que voy a cumplir mi palabra. Y el tío sale diciendo que efectivamente que los militares le han dado su palabra y que no se van a levantar. Bueno, cuando se da el golpe, que empieza, como sabemos, el 17 de julio en Melilla, cuando se da el golpe, primero Casares Quiroga lo oculta, inclusive hay censura, no deja que se dé la noticia. Pero bueno, cuando eso se va corriendo, bueno, ya dice: no, está controlado. Y cuando ya se ve que no es mentira, dice: no, lo vamos a poder controlar, pero que no se arme a la clase trabajadora. Lo tenemos todo bajo control, dice en enésimas ocasiones Casares Quiroga. Tan bajo control lo tenía que tiene que dimitir, porque la obviedad del golpe de Estado era eso, una obviedad, y no le quedó más remedio que dimitir. Pero los republicanos, que el presidente de la República ya en ese momento es Manuel Azaña, ¿qué hace? No, quiere organizar un gobierno de republicanos para pactar con los golpistas. Sí. Y entonces, claro, se entera la clase trabajadora, y en concreto en Madrid, y empiezan a pedir armas, que por ejemplo, como dice aquí el Zugazargoitia, y entonces el señor que presentan para candidato de gobierno le dice: oye Manolo, dile a Azaña que yo no puedo liderar el gobierno, porque
efectivamente no puedo liderar un gobierno que el propio Frente Popular está en mi contra. Y es cuando se nombra Giral, pero sigue siendo un gobierno de republicanos. Pero antes de que Giral se da la victoria de la clase trabajadora sobre el ejército y los reaccionarios, el ejército y los fascistas van a ser derrotados en la calle por las milicias improvisadas de la clase trabajadora, que dicho sea de paso, en Cataluña el demócrata Companys tampoco quería armar a la clase trabajadora y se negó. Lo que pasa es que el movimiento obrero asaltaron los buques, que sabían que tenían un modesto arsenal, cogieron los fusiles y con eso empezaron a luchar con los golpistas, con algunas pistolas que tenían y algunos fusiles mosquetones de la época que le quedaban de otras insurrecciones, y enfrentaron a los fascistas en la calle, los derrotaron y entonces ahí pudieron armarse. Y en Madrid derrotaron a los golpistas también, de que, digamos, el símbolo de la derrota de los golpistas y de los fascistas en Madrid es el asalto al cuartel de la Montaña, que hoy está en el centro de Madrid, a un tiro de piedra de Plaza España, que es que se conoce hoy como el Templo de Devot, porque, claro está, no se puede hacer un monumento al cuartel de la Montaña, no sea que la clase trabajadora recuerde que allí derrotó a los fascistas, y entonces es mejor que nos pongan el Templo de Devot, a ver si a alguno le interesa adorar a los dioses aquí. Bueno, una vez que los golpistas empiezan a dar el golpe, lo que se da es que tienen que traer, además por Andalucía obviamente, el ejército colonial lo tienen que hacer pasar desde la parte que controlaban de Marruecos, ¿no?, de la colonia de Marruecos, la tienen que hacer pasar a la península. ¿Por qué? Porque es lo que tiene el ejército de legionarios y regulares, que, digamos, son las tropas de combate y que además tenían ya mucha experiencia represiva, como demostraron en octubre de 1934, y tienen que hacer un puente entre, por ejemplo, Ceuta y Melilla y Algeciras, ¿no?, que traen aquí. Pero pasa una cosa, es que la clase trabajadora también había derrotado a los golpistas en la Marina, lo que era la flor innata de la aristocracia española, que iban a la Marina, digamos, retoños iban a la Marina. Inclusive Franco, como a buen seguro sabéis muchos de vosotros, quiso entrar en la Marina, pero ya no había cupo. Pues la clase trabajadora va a derrotar, como se documenta en el libro, y esto es sabido hace muchos años, obviamente, va a derrotar también a la Marina. Y entonces lo que se encuentran es que no tiene la posibilidad de llevar tropas coloniales. Solo hay un convoy de la Victoria, que en realidad se le llama así pomposamente, pero que lleva muy tropas coloniales a Algeciras, pero no puede hacer realmente un puente naval, porque, claro, los barcos de la República lo hundirían. Y aquí entran nazis y fascistas, la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, que le permiten a Franco aviones de transporte, y con esos aviones hacen el puente aéreo, y entonces desembarcan las tropas coloniales en Andalucía a través de Algeciras y de otras zonas como Cádiz, y entonces va a organizar bajo la dirección del teniente coronel Yagüe la columna de la muerte, que va a ir hasta por Extremadura, y ya sabemos lo que hicieron en Badajoz y las terribles escenas y humeantes escenas, porque quemaban a los muertos de la plaza de toros de Badajoz, y van a llegar a Madrid. Y entonces Franco, con chulería militar, como no podía ser menos, dice: si estos supieran algo de estrategia militar, lógicamente se sacarían de aquí, no nos harían frente, porque no tienen ninguna posibilidad de enfrentarnos. Pues no solo no tuvieron ninguna posibilidad, es que Madrid nunca fue tomada por el ejército
fascista solo ya al final de la guerra civil, pues sí pudieron entrar las tropas en Madrid, pero nunca pudieron entrar las tropas fascistas en Madrid. Y la batalla de Madrid, que empieza en noviembre de 1936, es la batalla del pueblo madrileño, del pueblo revolucionario madrileño, de la clase trabajadora madrileña, que obviamente la clase trabajadora madrileña no solo son madrileños, es decir, son de todo el Estado, de la clase trabajadora que está en Madrid, las que van a enfrentar constantemente a fuerzas, a grupos del ejército fascista, y que ya con la aviación alemana, con la aviación fascista y con tropas inclusive también de los fascistas italianos, y no pudieron pasar. Es ahí cuando empieza, digamos, realmente la guerra civil, cuando ya se ve que el golpe de Estado que han dado es fracasado y entonces tienen que ir a una guerra civil, y lógicamente van a ir con la ayuda, obviamente imprescindible, de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, y el comité de no intervención, los demócratas de toda la vida, es decir, Francia, que había ganado las elecciones del Frente Popular, y Girard le pide armas a un gobierno hermano, así le llamó porque era del Frente Popular, y no le dieron armas. Y Inglaterra tampoco le vendió armas, y además el Estado español, el gobierno republicano, tenía divisas y oro para poder pagarlas, no se las vendieron. Entonces, mientras la Italia fascista y la Alemania hitleriana ayudaron a Franco, que ya en este momento es el líder de la contrarrevolución, los gobiernos democráticos de Su Majestad y el gobierno Frente Popular francés de Léon Blum no le vendió armas a la República, y organizaron el denominado cínicamente Comité de No Intervención. Y digo cínicamente porque lo único que permitían es que no se armase la República, y que en cambio los fascistas y los nazis le pasaran armas. Pero aún con todo eso, la clase trabajadora en el territorio, que además al comienzo es la mayor parte, porcentualmente hablando, del territorio peninsular, la que está en sus manos, la clase trabajadora hace la revolución social. Aunque sus organizaciones políticas de masas, es decir, el movimiento anarcosindicalista y el movimiento socialista, no tienen un programa revolucionario. Vamos, de hecho, no habían ni preparado una insurrección preventiva para derrotar a los golpistas. Pero ni aún así tienen estallada la guerra un programa revolucionario, pero la clase trabajadora por la base empieza, construye milicias, controla el orden público, por ejemplo en Cataluña con las patrullas de control, y colectiviza las tierras, colectiviza las fábricas, y entonces la clase trabajadora por abajo está creando los instrumentos materiales y políticos para un Estado socialista, pero se da una contradicción fundamental, que es que los gobiernos frente populistas van siempre a estar en contra de la colectivización de las tierras, de la colectivización de las empresas y de un ejército revolucionario. No pueden entender que la disciplina revolucionaria solo se puede dar en un ejército revolucionario, es decir, en un ejército que tenga como misión llevar a la clase trabajadora a la conquista del poder, y que en la retaguardia se colectivice la tierra, que en la retaguardia se colectivicen las empresas, es decir, que se fortalezca la revolución social para que los soldados nacidos y salidos de la clase trabajadora puedan luchar por eso. No se va a hacer, los gobiernos frente populistas siempre van a estar en contra de eso, y a pesar de que la clase trabajadora creó las milicias, a pesar de que la clase trabajadora colectivizó tierras, a pesar de que la clase trabajadora colectivizó industrias, los gobiernos frente populistas siempre estuvieron en contra de eso. Y
se va a dar una dinámica que ahí tiene una importancia fundamental el estalinismo, se va a dar una dinámica muy importante. Como la clase trabajadora no tenía la cultura política, sus organizaciones de masa, las direcciones de esas organizaciones, no tenían un programa socialista, una conquista del poder, colectivizar y socializar la tierra, colectivizar y socializar las industrias, hacer un ejército revolucionario, no un ejército popular de disciplina cuartelera, como no lo tenían. Entonces los gobiernos frente populistas, primero en Cataluña, que absorbe el Comité Central de Milicias Antifascistas, después el gobierno Frente Populista de Largo Caballero, que termina por integrarse también la CNT en él, pues esos gobiernos no van a querer nunca que la clase trabajadora conquiste el poder realmente. Y a pesar de que la clase trabajadora creó comités de abastos, comités para controlar el orden, comités para combatir a los fascistas, las patrullas de control, las milicias, no les dejó los gobiernos frente populistas que la revolución se consolidase. Y eso lo que llevó es a que el estalinismo empezase a reivindicar una república democrática, además que lo dicen los teóricos del propio PC, Palmiro Togliatti y José Díaz aquí, que era la cara pública, pero Palmiro Togliatti es el gran, digamos, teórico del estalinismo español, y que dicen que lo que hace falta es una democracia burguesa, que la clase trabajadora española cometería un error si fuera a luchar por el socialismo. Bueno, pues el estalinismo, lo que hizo el PC en Madrid en concreto y el PSUC en Barcelona, lo que hicieron fue liderar a la pequeña burguesía para que ésta empezase a reclamar, digamos, su propia concepción de la economía y concepción de la política, es decir, de la pequeña empresa, de la pequeña colectividad. Y los estalinistas lo que hicieron fue enfrentarla a la revolución social. Es decir, si el PC hubiera sido una organización de izquierdas, en sentido estricto, un partido comunista en el sentido estricto, lo que creían, por cierto, la mayor parte de los militantes de base que estaban en el PC, pues la pequeña burguesía, los pequeños agricultores, los pequeños comerciantes, hubieran estado en la cola del Estado socialista, no hubieran tenido un papel protagonista y nos hubieran podido enfrentar al movimiento obrero. Pues lo que hizo el movimiento, lo que hicieron los estalinistas, también liderando a los propios republicanos, que no creían obviamente en la revolución social, fue liderar a la pequeña burguesía para enfrentarla con una democracia de nuevo tipo, como por ejemplo decía Togliatti, para enfrentarla a la revolución social, que sí creaba por la base la propia clase trabajadora. Entonces es cuando se va, van a terminar descabezando a Largo Caballero del poder, va a entrar Negrín, y con Negrín la contrarrevolución estalinista va a avanzar a pasos agigantados, se va a represaliar al movimiento obrero, empezando por el socialista, se va a represaliar al movimiento anarcosindicalista, a la parte más dinámica de la clase trabajadora, se va a represaliar al POM, al Partido Obrero de Unificación Marxista, y se va a represaliar a colectivos modestos, pero colectivos trotskistas. Lo que hicieron después del gobierno de Largo Caballero, o de los gobiernos de Largo Caballero, para ser más exactos, los gobiernos de Negrín, lo que hicieron fue desmantelar en buena parte las conquistas sociales que había ganado la clase trabajadora por abajo. Hicieron un ejército popular, que era un ejército de disciplina cuartelera,
a las brigadas internacionales las hicieron funcionar, que han sido el ejemplo de mayor solidaridad que ha habido en el mundo de la clase trabajadora a nivel universal en toda la historia, en el sentido de que miles de trabajadores y trabajadoras de muchísimos países, de la inmensa mayoría de los países más importantes en el sentido de desarrollo económico del mundo, vinieron a luchar y a morir aquí, pero a morir por el socialismo, y en cambio el estalinismo los canalizó para controlar la revolución social y para llegar a una república popular. En cuanto el gobierno Negrín ya controla, digamos, el ejército popular, ese ejército popular se va a meter en batallas de desgaste, que solo pueden ganar como yo denomino, el ejército franco-fascista, porque está bien equipado por nazis y por fascistas, mientras la república solo está equipada por la Unión Soviética de Stalin, con cuentagotas, a destiempo y a cambio de meter agentes políticos para controlar desde dentro el proceso revolucionario. ¿A qué llevó a todo esto? Llevó que cuando se desmontó la revolución social, cuando ya las colectividades no podían, digamos, extenderse, aunque los trabajadores tanto en las fábricas como en las tierras que colectivizaron no cedían, pero ya no se podían expandir, no se podían, digamos, organizar estructuralmente por arriba, lo que hizo que cundió una desmoralización enorme. Después esa desmoralización se acentuó porque el ejército franquista iba ganando batalla tras batalla, porque eran, digamos, batallas de desgaste, batallas de material bélico, y entonces como sabemos, el gobierno de la victoria, que le llamó Negrín, que fue el gobierno de la derrota, entonces se perdió la revolución social y se perdió la guerra. Cuando se pierde la guerra, lo que viene entonces directamente es la represión de los reaccionarios y fascistas, y entonces le toman, vamos a decir, el testigo a los estalinistas y republicanos, y van a machacar de una forma ya absolutamente brutal al movimiento obrero, van a fusilar a sus cuadros políticos en masa, y van a permanecer, como sabemos, 40 años en el poder, y todo eso porque porque estalinistas y republicanos no quisieron la revolución social. Muchas gracias.